Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy nos sumergimos en un tema que, sin lugar a dudas, está generando un revuelo monumental en el universo del espectáculo. En este fascinante mundo donde los rumores y las especulaciones viajan a la velocidad del rayo, hay nombres que por su magnetismo y popularidad se convierten en epicentros de atención constante. Y en este panteón de estrellas, el de Can Yaman brilla con luz propia. Este actor turco que ha logrado conquistar corazones y admiración a nivel global, nos trae hoy una noticia que para muchos resulta tan sorpresiva como inesperada. El título del vídeo ya les habrá dado una clara indicación: Can Yaman sorprende, ya estoy casado, ¿para qué volver a casarme? Sí, lo han leído correctamente. Parece que Can Yaman ha decidido poner fin, de manera enérgica y contundente, a una oleada de rumores y especulaciones que circulaban a su alrededor. Antes de que nos zambullamos de lleno en este fascinante cruce de declaraciones, chismes y verdades, quiero hacerles un recordatorio que considero de vital importancia. Si por alguna razón aún no se han unido a nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese merecido clic al botón de suscribirse. Al formar parte de nuestra familia, se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de nuestros vídeos, donde nos dedicamos a desmenuzar, analizar y compartir las noticias más jugosas y relevantes del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no olviden activar esa pequeña campana de notificaciones. De esta manera, YouTube les alertará al instante cada vez que publiquemos algo nuevo y fresco. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque la cosa se pone realmente interesante. La noticia que ha encendido las redes y ha captado la atención de la prensa internacional emerge en un contexto muy particular. Los rumores sobre la vida personal de Can Yaman, y de manera muy específica, sobre posibles enlaces matrimoniales, han estado circulando con una intensidad que roza lo febril. Este es un escenario recurrente en la vida de muchas celebridades: sus relaciones sentimentales, sus amistades más cercanas, sus planes a futuro, sus más mínimos gestos, todo, absolutamente todo, se encuentra bajo un microscopio público implacable. Y Can Yaman, dada su arrolladora popularidad y su innegable carisma, se convierte de forma casi natural en un objetivo predilecto para este tipo de especulaciones. En las semanas previas a su declaración, se había estado hablando, especialmente en ciertos medios de comunicación y en la inmensidad de las redes sociales, de la posibilidad latente de que Can Yaman estuviera gestando una nueva boda, o incluso, que ya se hubiera dado el sí, quiero en secreto. Estas voces, a menudo alimentadas por interpretaciones caprichosas de fotografías casuales, comentarios que podían ser ambiguos, o simplemente por el profundo deseo de ver a su ídolo felizmente unido en matrimonio, habían logrado generar una considerable ola de expectativas y fervientes esperanzas entre sus seguidores. Y entonces aparece él. Can Yaman, emanando esa seguridad y aplomo que tanto lo caracterizan, para poner, como se dice coloquialmente, las cartas sobre la mesa. En el marco de una entrevista reciente, o quizás a través de una declaración pública lanzada en sus redes sociales, pero el mensaje es rotundo, claro y directo como un rayo. Al ser cuestionado directamente sobre los rumores de matrimonio, o al percibir el creciente murmullo que rodeaba su estado civil, él mismo ha tomado la iniciativa de aclarar la situación con una frase que sin duda quedará grabada en la memoria colectiva: «Ya estoy casado, ¿para qué volver a casarme?». Esta declaración, que destila una dosis generosa de humor y al mismo tiempo una firmeza inquebrantable, ha logrado desactivar por completo la bomba de los rumores de un matrimonio reciente o inminente, dejando a muchos con la boca abierta y a otros con una sonrisa en el rostro. Pero, ¿qué implica realmente esta enigmática frase? Aquí es donde comienza la verdadera labor de interpretación y análisis profundo. Por un lado, la lectura más literal y muy probablemente la más acertada y pragmática, es que Can Yaman está, metafóricamente hablando, casado con su profesión, con su trabajo, con su inmensa pasión por el arte de la actuación. Muchos artistas de su calibre viven y respiran el arte en su máxima expresión, dedicando la mayor parte de su valioso tiempo y de su energía vital a sus proyectos creativos. En este sentido, su matrimonio sería con su carrera actoral, con los innumerables desafíos que ésta le presenta constantemente y con el compromiso férreo que tal dedicación exige. Es una forma poética y a la vez sumamente pragmática de comunicar que su principal e innegable dedicación, y su mayor compromiso en esta etapa de su vida, está centrado en su desarrollo profesional y en la constante búsqueda de la excelencia en su oficio.
Por otro lado, es imperativo no descartar el inconfundible toque de humor y de ironía que Kahneman suele imprimirle a todas sus comunicaciones públicas. Quizás, y esta es una posibilidad muy real, está simplemente jugando con la idea de que las especulaciones son tan desmesuradas y carentes de fundamento que él mismo ha decidido tomárselas a broma. La pregunta retórica que lanza, ¿para qué volver a casarme?, sugiere de manera implícita que si en algún momento dado se hubiera casado, no vería la más mínima necesidad de repetir la experiencia. Esto a su vez podría implicar que la idea de una boda, como tal, ya no representa una novedad significativa para él, o que su actual estado es lo suficientemente satisfactorio y completo como para no buscar activamente otro tipo de unión formal o socialmente reconocida. Vamos a analizar con mayor detenimiento el contexto en el que surgen estas trascendentales declaraciones. Kahneman ha tenido relaciones públicas que acapararon titulares en el pasado, y cada una de ellas fue sometida a un escrutinio mediático exhaustivo y, en ocasiones, implacable. Su mediática ruptura con la presentadora italiana Diletta Leotta, por ejemplo, fue una noticia que dominó los titulares de la prensa del corazón y del entretenimiento durante semanas enteras. Es completamente natural, comprensible y hasta predecible, que tras experiencias de tal calibre y exposición, un personaje público como él busque ejercer un mayor control sobre su esfera privada y sobre la manera en que su vida personal es presentada y percibida por el público en general. Por lo tanto, esta declaración puede ser interpretada, en gran medida, como una estrategia inteligente para redirigir la atención mediática, para establecer límites claros y definidos, y para evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático incesante y agotador. Además, en el siempre cambiante y a veces caprichoso mundo del espectáculo, es una táctica común que ciertas frases o declaraciones se utilicen para mantener un aura de misterio en torno a la celebridad, o para desviar hábilmente la atención de otros asuntos, quizás más relevantes o delicados, que no desean compartir públicamente. Podría ser simplemente una forma efectiva de proteger su espacio personal y de evadir preguntas incómodas, invasivas o que considera inapropiadas. O quizás la explicación más sencilla, está disfrutando plenamente de su soltería, o mantiene una relación sentimental que prefiere mantener en un plano de discreción absoluta. Y esta frase es su particular y elocuente manera de comunicarlo al mundo sin verse obligado a entrar en detalles que no desea compartir. Lo que sí resulta innegable y absolutamente cierto es el impacto que estas breves pero contundentes palabras han tenido. Han logrado desencadenar una conversación global, han aportado claridad a un punto que generaba confusión y, sobre todo, han reafirmado la imagen de Kahneman como un hombre seguro de sí mismo, con una notable capacidad para comunicarse de forma efectiva y un sentido del humor verdaderamente particular y refrescante. Ha demostrado, una vez más, su inmensa habilidad para manejar la presión mediática, para sortear las expectativas del público y para responder a todo ello de una manera que resulta a la vez inteligente y profundamente entretenida. Este tipo de declaraciones nos recuerdan, de manera muy clara, la intrincada y a menudo tensa relación que existe entre las celebridades de renombre y los medios de comunicación, y cómo la información, o en muchos casos, la desinformación, puede propagarse a una velocidad vertiginosa en la era digital en la que vivimos. Los fans, inundados por el deseo de ver a sus ídolos felices y realizados, a menudo se dejan arrastrar por el torbellino de los rumores, y las plataformas de noticias, en su incansable afán por generar contenido y captar la atención, contribuyen de manera significativa a amplificar estas especulaciones. En este contexto, la intervención directa y oportuna de Kahneman ha sido un auténtico bálsamo para muchos, aportando un faro de claridad en medio de un mar de conjeturas e incertidumbres. Pero, ¿qué nos depara el futuro para Kahneman? Con su carrera artística en un punto álgido de desarrollo, protagonizando producciones de talla internacional y expandiendo continuamente su alcance e influencia, es muy probable que su enfoque principal siga residiendo en su desarrollo profesional y en la consolidación de su exitosa trayectoria. Sus próximos proyectos, las nuevas series y películas en las que tenga la fortuna de participar, serán, sin duda, el foco principal de atención de sus fervientes seguidores. Y quién sabe, quizás algún día, cuando él se sienta completamente preparado y cómodo, decida compartir públicamente los detalles más íntimos de su vida personal. Hasta que ese momento llegue, sus palabras nos dejan con una sonrisa en los labios y la firme certeza de que Kahneman sabe con absoluta precisión lo que hace tanto dentro como fuera del set de rodaje. En resumen, la impactante y memorable declaración de Kahneman, «Ya estoy casado, ¿para qué volver a casarme?», ha servido con creces para poner un punto final definitivo a todos los rumores circulantes sobre un nuevo matrimonio. Lo ha hecho empleando una magistral combinación de humor,
pragmatismo y una seguridad en sí mismo que raya en lo inspirador, sugiriendo, de forma elocuente, que su principal y más importante compromiso en la actualidad es con su carrera y con su inmensa pasión por la actuación. Esta frase no solo aclara de manera contundente su situación personal, sino que también evidencia, una vez más, su formidable habilidad para gestionar la atención mediática, para establecer límites saludables y para proteger su preciada privacidad. Ha sido un golpe de efecto comunicacional que ha generado un debate saludable y ha reforzado, aún más, su imagen como un artista carismático, astuto y dueño de su propio destino. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, queridos amigos. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este exhaustivo análisis de la sorprendente declaración de Can Yaman. Ha sido un verdadero placer desgranar este interesante tema junto a todos ustedes. Ahora y como siempre me encantaría conocer su valiosa opinión al respecto. ¿Qué les pareció la frase de Can Yaman? ¿Creen que se refería exclusivamente a su trabajo, a su vida en general, o quizás hay alguna otra interpretación que se nos escape? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios, justo aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones, sus puntos de vista y responder a sus preguntas. Si este vídeo les ha resultado interesante, entretenido o, sobre todo, si les ha aportado algo nuevo y valioso, no duden en demostrarlo. Por favor, regálenos un generoso me gusta a este vídeo. Compartan esta publicación con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales. Queremos que más y más personas puedan disfrutar de este contenido y formar parte de nuestra creciente comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes en las próximas semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y cuídense mucho.